Buenas tardes con todos nuevamente. Les saluda Rosana Gen desde el equipo de asesoría de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. En primer lugar, agradecer a todos los participantes por participar de esta convocatoria a la reunión de socialización sobre lo que es el programa AIDAS, que es un programa de informática y ciencia de datos para la salud. Entonces, después de esta cordial bienvenida, solo quiero expresar eh, de lo que va a constar esta presentación. Bien, entonces esta presentación va a tener 4 bloques. Un primer bloque que va a estar a cargo del ingeniero Wilson Uriola Zapata, en donde se van a exponer todo lo que son los objetivos del programa, las competencias y se va a hacer una introducción a lo que es la ciencia de datos. Un segundo bloque que va a estar compuesto por lo que es gobernanza de datos en informática primero y luego la gobernanza de datos en salud, ¿no? Que va a estar a mi cargo. Luego tenemos el bloque 3 que versa sobre lo que es la visualización de datos, sus objetivos y el proyecto aplicado que en estos momentos se viene desarrollando. Y finalmente un bloque 4 que se va a tratar sobre todo lo que son lo que corresponde a la interoperabilidad y estándares mundiales en informática, ¿no? Quiero también comentarles que esta reunión está siendo grabada. Espero que ninguno de ustedes tenga ningún inconveniente al respecto y que hacia el final de la presentación va a haber un bloque total para lo que son todas sus preguntas, sus interrogantes que tengan a bien realizarnos, ¿no? Entonces, dado que ya nos hemos pasado algo del tiempo de que estaba programada la reunión para iniciarse, quiero dar la más cordial bienvenida al ingeniero Wilson Urbiola para que nos comparta su presentación con respecto al primer bloque. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Eh, sí, me voy a compartir en pantalla. ¿Me indican si se está viendo una presentación? Sí, sí, sí estamos viendo. ¿Pantalla completa? ¿Acá más? ¿Sana? No está en pantalla completa. Listo, perfecto. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Wilson Urbiola. Soy ingeniero estadístico e informático de la Oficina General de Tecnologías de la Información. Y bueno, en esta oportunidad vamos a iniciar describiendo, ¿no?, cómo es el tratamiento del programa AIDAS para lo que es esta capacitación. Bueno, todo el mundo tendrá que es AIDAS, ¿no? Es una estrategia que su objetivo es fortalecer las capacidades regionales para utilizar datos y sistemas de información en salud pública, con el fin de mejorar los resultados de la salud a nivel poblacional, detectar y responder eficazmente a amenazas públicas. Ha sido organizado por la Universidad de Washington a través de su departamento Global Health y con el apoyo de CS de Estados Unidos. Ellos han hecho una programación de 3 talleres, ¿no?, a lo largo de 10 meses para poder justamente fortalecer las capacidades en lo que se refiere a los temas de informática, ciencia de datos y epidemiología. Lo han distribuido, bueno, iniciando en el mes de noviembre con un primer taller, hubo 10 días de capacitación. Y posterior a ello, hubo una segunda reunión en marzo, donde se hizo la segunda parte del taller, dando a conocer eh, las temáticas y iniciando el proceso de implementación de proyectos que nos han podido formular. Y esto terminará por el mes de agosto, ya con los resultados finales de todos estos proyectos. Ingeniero Urbiola, ¿podría poner su pantalla en modo presentación? Porque no le estamos viendo en modo presentación. ¿A Y qué se tampoco está visualiza? pasando. ¿No está pasando? No, y tampoco está pasando.
Está en la lámina 2. ¿Ahora se ve el cambio? Estoy cambiando pantalla. No, No se ven no los se ve. cambios. No. De pronto deba volver a compartir pantalla. ¿Ahora sí se ven los conceptos? Ahora sí ya estamos mirándola en pantalla completa. ¿Pueden ver el Presentación. cambio? Gracias. Se ve el Sí, cambio, ¿no? sí, sí, De sí. acuerdo. Ahora sí. Bueno, Correcto, gracias. solamente para retomar lo que mencionaba, ¿no? Que Global Health es una oficina de la Universidad de Washington que ha generado convenio con CDC de Estados Unidos para justamente capacitar a diferentes países y justamente poder utilizar esas habilidades en informática y en salud pública para mejorar los resultados y detectar eficazmente amenazas que pudieran presentarse, ¿no? Entonces, como les mencionaba, hemos tenido un primer taller en el mes de noviembre del año pasado y otro segundo en taller en la ciudad de Paraguay en marzo. Y vamos a cerrar el tercer taller en agosto, ya con los resultados finales de todos los proyectos que se han presentado. Esta iniciativa ya tuvo su lugar en Europa del Este, donde hubo la intervención de otros países, ¿no? Como, eh, a ver, ¿se ve el cambio? Sí, ¿verdad? Bueno, Sí, sí se ve el bueno, cambio. En este programa de iDash, lo que quieren es fortalecer competencias en todo lo que tiene que ver con el ecosistema de informática en salud pública. En este gráfico vamos a verlo de arriba hacia abajo, donde vamos a ver cuestionarnos qué temas tienen que venir con la salud pública, ¿no? Y vemos todo lo que es el análisis del proceso de negocio, vamos a ver tema de los procesos de gestión y diseño, y de ahí vamos a pasar a ver lo que corresponde al manejo y la gobernanza de datos, ¿no? Porque todo viene de los datos para justamente poder generar información de calidad. Entonces, para eso vamos a utilizar herramientas como son las herramientas de interoperabilidad. Bueno, vamos a ver, hemos visto todo este tipo de temas legales, organizacionales, interoperabilidad semántica, sintáctica y técnica. Hemos integrado lo que es el ciclo de vida de los datos, la integración, el manejo y uso de los datos, y todo ello para poder aplicar justamente el tema de la ciencia de datos para generar data limpia, con análisis, estadísticas descriptivas, inferenciales, predictivos, para llegar finalmente a una interpretación y resultados de medidas y poder comunicarlos efectivamente. Todo esto para justamente llegar a la parte inferior donde se toman las decisiones basadas en datos, ¿no? Justamente para que las autoridades que toman acciones en salud pública, en la política de salud pública, respuestas a emergencias, o asignación de recursos, o campañas educacionales, todo esto son las competencias que AIDAS nos está dejando para poder nosotros integrarlo en lo que es la gestión de datos en salud pública. Como les mencioné al principio, ha habido una primera corte en Sudamérica, ha convocado a 5 países. Esta ha sido la reunión acá en Lima, donde se convocó a diferentes instituciones públicas y privadas. Tenemos representantes de la Cayetana Heredia, del Instituto Nacional de Salud, nuestro mismo ministerio, está ahí presentes nuestros viceministros, donde dieron la bienvenida a todos los participantes de 5 diferentes países y cada uno de ellos pues trajo sus propias experiencias y hubo un compartir de información bastante productiva, ¿eh? Como mencionó, esta es la primera corte en Sudamérica, pero esto ya antes se había llevado a cabo en Europa del Este. Y el resultado de esa primera corte fueron diferentes tableros por los que resaltaron, fueron de Perú, en el desarrollo de una plataforma de monitoreo para atención integral de niños menores de 5 años, donde justamente este equipo de Perú conformado con profesionales de la Dirección de Estrategias Públicas y de la OGTI, construyeron un tablero de monitoreo de la atención integral del niño a través de historia clínica electrónica, donde se podía gestionar las atenciones de los niños desde su nacimiento hasta que cumplan los 5 años
Entonces, toda esa atención estaba registrada en un solo tablero, ¿no? Era como un estudio transversal eh, de estos niños, ¿no? Asimismo, también hubo una participación de la Triple Frontera, donde justamente los tres países en nuestra frontera entre Perú, Ecuador y Brasil pudieron, perdón, Colombia y Brasil pudieron interoperar con información de los tres países y hacer un solo tablero que justamente da control de lo que es la vigilancia epidemiológica para la tuberculosis y arbovirus. Producto de ello también se generó un tablero que bueno, sigue vigente y están siendo monitoreados por los tres países. Y en esta segunda corte han convocado nuevamente a los cinco países y han pedido que haya cuatro miembros de cada país. En el caso de Brasil está dividido en dos partes porque hay una parte de Brasil estatal y otra parte nacional. Y el resto son cuatro miembros de cada uno de ellos, ¿no? El equipo de Perú está conformado por nosotros, nos representamos el ingeniero José Luis Bobán Villar, del FPI, en persona, Wilson Viola, del ingeniero Víctor Puchka, y la persona Gen, también del ingeniero. Y bueno, cada país presentó una propuesta de proyecto para poder desarrollarlo en este taller, ¿no? Ecuador ha presentado el modelo de interoperabilidad para las infecciones RAM, que es una continuación del proyecto que ya había dejado en la primera corte sus representantes, ¿no? Brasil Total, a partir de su iniciativa TerraSUS, presentó una plataforma de georreferenciamiento para monitorear las redes de hospitales de su sistema nacional SUS. Brasil Nacional presentó la vigilancia genómica y predictiva de los arbovirus. Paraguay presentó proyecto de vigilancia centinela de las EDAS. Chile presentó un modelo de vigilancia y tasas de basales aplicados a eventos adversos, interés especial en vacunas. Y Perú también presentó un tablero de seguimiento a los efectos adversos en enfermedades inmunoprevenibles. Como ven, los objetivos de AIDAS es justamente integrar estas tres disciplinas: informática, ciencia de datos y tecnología. Y los profesionales de AIDAS deberíamos estar en medio de todo esto, ¿no? Tener conocimiento de las tres grandes áreas para poder dar respuesta a cualquier iniciativa que se dé en estos temas de salud pública. ¿Cuáles son los objetivos de AIDOS? Pues es fortalecer los conocimientos de prácticas de profesionales de salud para desarrollar, utilizar sistemas de información de manera eficiente que contribuyan a una respuesta rápida y efectiva de los sistemas de salud ante las necesidades de población y fortalecer los sistemas nacionales de salud y las colaboraciones regionales para responder de forma eficaz coordinando a los desafíos globales de salud pública. ¿Cuáles son las competencias que AIDOS nos ha planteado? Pues tenemos 8 competencias. La primera es la estrategia, la capacidad de aplicar los principios de informática y el pensamiento estratégico a las necesidades de la información en salud pública. También en interoperabilidad, aplicar las normas de informática y proyectos que dicen enfoques basados en normas para la interoperabilidad entre sistemas de información. En el tema de gestión de proyectos, pues aplicamos técnicas de gestión de proyectos para involucrar a las partes interesadas, satisfacer las necesidades y expectativas. En análisis de procesos de negocio, vamos a tener la capacidad de examinar, optimizar sistemáticamente el flujo de trabajo, identificar necesidades, desarrollar soluciones para aumentar la eficacia y eficiencia de las operaciones en informática y salud pública. En sistemas de información, se poseen conocimientos de hardware y software, infraestructura de redes esenciales para analizar el cumplimiento de requisitos de salud pública y seguridad de datos. En el tema de análisis y visualización, vamos a desarrollar la capacidad de analizar, visualizar, aplicar datos en salud de población y traducirlos en información y conocimiento que conduzcan a la acción. En el tema de gobernanza de datos, establecer, mantener sistemas de recopilación, almacenamiento, garantizar la calidad del uso ético de los datos, seguridad de datos y garantizar el cumplimiento de normas y estándares. Y finalmente, en el tema de comunicación, debemos tener una práctica de la comunicación efectiva entre la tecnología y la salud pública y las partes interesadas relevantes. Se comunica eficazmente con empleados de todas las disciplinas, así como con funcionarios electos, legisladores o el público en general. Bueno, la metodología era generar trabajos multidisciplinarios. Como les dije, eran 4 representantes de cada país y todos tenían que tener las competencias de ciencia de datos o epidemiología y 2 en tecnologías de la información. Y dentro de los grupos hubo una cooperación entre países para poder justamente gestionar y poder adquirir, ¿no?, los conocimientos
en cada país para poder justamente desarrollar nuestros proyectos individuales. También tuvimos la asistencia del tutor principal, que es un técnico que identifica las prioridades técnicas alineadas con las prioridades del Ministerio de Salud. Y en la segunda fase tuvimos tutores técnicos con el apoyo de habilidades técnicas para justamente la implementación de los proyectos. Asimismo, también hubo tutores expertos que nos estuvieron acompañando, ¿no? Entre taller y taller para justamente terminar la gestión del proyecto y tener todo el apoyo necesario. El producto de ello fueron ya de la primera corte, varios proyectos ya están aplicados, se están dando sostenibilidad a ellos. Y bueno, se espera justamente nosotros también presentar un proyecto que tenga esa sostenibilidad y que para futuras cortes pudiera ser aplicado, relevado, ¿no? Bien, esta es la primera parte de la introducción. Voy a continuar con la siguiente, o hay alguna consulta en este momento, Rosana. Sí, estamos quedando de que todas las consultas es mejor hacia el final y ya dependiendo del tema a que esté referida la consulta, las podemos ir contestando, porque lo mejor es darle una mirada general para que luego podamos responder las consultas. Gracias. De acuerdo. Entonces me paso al siguiente tema, que ya es la introducción a la ciencia de datos. Entonces, bueno, como su nombre indica, ya tenemos con nosotros aquí que definir a qué tipo de profesional es el que vamos a usar. De todo el ecosistema de informática en salud pública, solamente corresponde esta partecita de verde que está a la derecha. Y como ustedes verán, son temas muy puntuales, pero que son muy importantes justamente para el manejo de todo lo anterior que hemos visto. Entonces, ¿cuál es el papel de un científico de datos, no? Este título que es tan bien usado, pero ¿qué es realmente, no? El papel de la ciencia de datos en lo público. Eh, no sé si ha tenido otras experiencias de escuchar, ¿no? ¿Cuáles son los conocimientos que tiene un científico de datos? Algunos piensan que solamente es estadística o solamente es informática. En la realidad no es tan así, ¿no? Lo que ocurre con ellos es el que tiene que ver un campo interdisciplinario, ¿no? Que se centra en el diseño, la recolección, el procesamiento, análisis y la comunicación de datos. Y bueno, el objetivo es extraer información significativa para los datos complejos del mundo real, ¿no? Entonces el trabajo tiene que ser directivo y tiene que haber un flujo de trabajo en esta ciencia de datos, ¿no? Entonces, este es, digamos, el flujo de trabajo o ciclo vida de los datos, ¿no? Vamos a iniciar con la captura, hay un tema de mantenimiento, procesamiento, análisis y finalmente comunicar los resultados que se hayan obtenido. Empezaremos con la captura de datos, ¿no? Capturar, bueno, algunos que puede ser sencillo, ¿no? Como cargar un conjunto de datos, es un repositorio, pero a veces es un poco más que eso, ¿no? Bueno, hay que tener muy en cuenta el contexto de cada conjunto de datos antes de realizar los análisis. Hay que ver cómo se obtienen los datos, qué sesgos pueden tener, los métodos y metodologías para la captura y extracción de estos datos también son muy importantes. Eh, no sé si hay muchos que tengan experiencia, pero en mi caso, desde los años 90 hasta la captura de datos actual, hay un gran abismo que se da el salto, ¿no? En los años 90 solamente eran encuestas o sistemas de captura de datos, pero actualmente uno con nuestro celular vamos generando datos cada segundo, ¿no? Entonces son millones de datos que se generan con las tecnologías actuales y se están capturando y no nos damos cuenta de ello, ¿no? Entonces, esa es una gran diferencia, ¿no? Vamos a pasar con el tema de mantenimiento de los datos, ¿no? Si alguien es de la escuela antigua, nosotros le llamamos la asistencia de datos, pero actualmente estamos tratando como el mantenimiento. Pues bueno, este mantenimiento tiene que ver con el almacenamiento, la limpieza, el procesamiento y la arquitectura en la cual se almacenan estos datos, ¿no? En el caso de la limpieza, bueno, ustedes saben, llegar a las consistencias de los datos, ¿no? Teniendo en cuenta eh, los rangos, los tipos de datos, la cobertura de los datos. Todos esos trabajos se tienen que hacer justamente con los amigos de informática que nos ayuden a poder tener un dato limpio, ¿no? Si tenemos un dato sucio, pues vamos a tener resultados malos. Entonces, tenemos que tratar de tener
datos limpios, de calidad, para poder tener justamente información de calidad. Y todo eso también tiene que ser automático, porque justamente la consistencia, el mantenimiento, es lo que más tiempo nos toma cuando analizamos información. Entonces, aquí es donde se debe tratar de automatizar varios procesos para justamente que salga lo más rápido posible el mantenimiento de los datos. Hay un ejemplo de cuáles son las dificultades o ventajas de disponer datos semanales o mensuales, por ejemplo, en el tiempo de COVID, ¿no? Qué tan rápido era saber cuántos casos había, qué tan rápido era saber cuántas hospitalizaciones hubo, cuántas muertes hubo, ¿no? Entonces, eso nos tomó tiempo, aparte que la pandemia nos agarró de improviso, implementar sistemas de que recogen esta información nos tomó bastante tiempo, entonces había que dar bastante trabajo en el tema de actualizar los datos, darle una limpieza, mantenerlos al día. Pues todo eso nos ha dejado la experiencia de la pandemia, pero ya de eso hemos sacado muchas prácticas buenas para poder justamente responder. ¿Qué es lo que se puede hacer en limpieza? Que es hacer una eliminación de observaciones no deseadas, de datos duplicados, información innecesaria. Hay que ver el tema de estructura, como son la conversión de fechas, las nomenclaturas inconsistentes, que tiene que ver también la gestión de datos atípicos no deseados, los famosos outliers, ¿no? El manejo de datos faltantes, crear estrategias para que no haya datos faltantes, ¿no? Para evitar la omisión de datos. Y ver justamente qué se está haciendo con los datos, cuál es el contexto para el uso de estos datos, y finalmente cómo afectarán las acciones que yo tome en los resultados que yo vaya a presentar. Entonces, estas son actividades que tenemos que tener en cuenta en el momento justamente de hacer análisis de datos. Luego viene el procesamiento, ya. Una vez que ya tenemos una data limpia, ya el procesamiento, digamos que es lo más sencillo, por así decirlo, ¿no? Entonces ya venimos con el tema de la minería de datos, la agrupación, clasificación, vamos a hacer un modelamiento y finalmente generamos los resúmenes que nos sirvan para el análisis, ¿no? Ahí se tiene que ver un tema de las coberturas, de estadísticas resumidas que estamos procesando. Y nuevamente, ¿no? Ver qué resultados podemos obtener de un proceso, ¿no? Por ejemplo, en el caso del COVID, ¿qué estadísticas podríamos sacar? Nuestros casos justamente positivos, el número de fallecidos por COVID, el tema de los vacunados. Ya tenemos información, digamos, disponible para el análisis. Justamente en el análisis teníamos que ver el tema de exploración de datos. Después de la limpieza, hay que justamente empezar a ver, a descubrir patrones que identifican anomalías, que podemos sacar ya un análisis más detallado de información. A través de la exploración de datos, es un análisis preliminar, justamente para poder visualizar, resumir datos se, eh, que se tienen que observar, detectar, poder tener un panorama de cómo está nuestra información. También tenemos que buscar patrones, preguntar si todos los datos tienen el efecto esperado, ¿no? Lo que se espera, así que cómo deben venir los datos. Y eso se obtiene justamente con esta exploración de datos. Igual también podemos identificar problemas de la consistencia que nos hayan pasado. Vamos viendo estos famosos outliers, valores atípicos. Vamos a completar el contexto de datos y puede diferenciar entre algo que es interesante o algo erróneo. Y ya después ya nos toca ver el análisis, ¿no? Como ya esa data procesada, vamos a ver eh, qué es lo que nos dicen estos datos, ¿no? Vamos a poder ver, evaluar la solidez de las relaciones, predecir lo que sucederá o valorar el impacto de una intervención o cambio político reciente. Por ejemplo, ya de todo el análisis que se hizo del COVID, ¿en qué medida cree que se haya cumplido las predicciones del COVID? ¿Qué cosas nos dejó el COVID, no? La vacunación fue buena, fue mala, la detección fue buena, fue a tiempo. Esos son los tipos de preguntas que nos tenemos que hacer para el análisis, ¿no? Y todo esto ya debe ir con el tema de la visualización de datos, ¿no? Una vez que tengamos ya los resultados del análisis, tenemos que mostrar.
Entonces, acá ha puesto de moda justamente de ponerlo en tableros de inteligencia de negocios para justamente poder ver, ¿no? De manera más dinámica lo que queremos mostrar, el resultado del análisis. Entonces, una visualización eficaz de datos, bueno, refuerza ese mensaje y una visualización que sea ineficaz va a ocultar ideas más profundas, ¿no? Que no va a servir para el análisis, ¿no? Y justamente para con todo eso vamos a poder utilizar esto para comunicar nuestros reportes, para poder llegar a nuestros usuarios, nuestro público objetivo y mostrarles la información que hemos tenido, los hallazgos a los que hemos llegado, ¿no? Pues por eso utilizamos la visualización de datos, la inteligencia de negocios, la toma de decisiones. Y bueno, como dice, de nada sirve identificar información si es que no se comunica a quienes la pueden utilizar, ¿no? Tiene que llegar a un público objetivo y llegarlo de manera que ellos la pueden entender y la pueden utilizar y explotar la información. O sea, trabajar con otras personas, los científicos de datos tienen que ser capaces de crear reportes, distribuciones, tableros, información para facilitar la toma de decisiones. Y bueno, es como importante conocer el público objetivo para que justamente llegue el mensaje y tomen las decisiones correctas, ¿no? Entonces acá se tiene que tener en consideración los detalles como el contexto, el contenido y el lenguaje que se utilizará para cada tipo de comunicación, ¿no? Ya sea en un reporte semanal, que se dirigirá a un supervisor directo, o en un taller de información que va a ser de uso público, o manuscritos que se presentan en una revista de investigación, ¿no? Que esa misma revista va a ser revisada. Los reportes, bueno, pueden ser tan complejos como un manuscrito y tan sencillos como un documento de 2 páginas, ¿no? Esos papers que resume muy bien su información y se llega fácilmente a lo que al mensaje que querían dar los investigadores, ¿no? Pero a menudo es necesario crear reportes periódicos a medida que se vayan actualizando los datos. Es decir, que estos reportes tienen que ser constantemente actualizados. Y también hay manera de automatizar estos reportes, ¿no? Entonces, hay herramientas que nos ayudan justamente a extraer de los datos la información puntual que tiene que ir directamente a un reporte. Entonces, una manera de publicar información también es automatizando los reportes y que se vayan procesando, digamos que de automática. Otra manera de comunicar es a través de los tableros de información o famosos dashboards, ¿no? Dirigidos a un público en general o para uso interno como una fuente de comunicación y bueno, esa es la, la utilidad de estos tableros, ¿no? Ahora vamos a ver con los tipos de análisis en ciencia de datos. Empezamos con los análisis descriptivos, ¿no? Presenta la visualización directa, resumen para comprender mejor los datos. Se puede basar en toda una población o en un subconjunto de población. En estadística descriptiva dicen una medida de resumen, describe cuantitativamente un grupo de datos y se puede visualizar a través de gráficos de barras o simplemente ver los datos en números. En el caso de las encuestas, se representa fielmente la población y se esperamos que estadísticas exhaustivas o visualizaciones de las encuestas sea un porcentaje de la distribución de edades de los individuos y sean muy similares a la cantidad de la población, ¿no? Cuando la encuesta no es representativa, por ejemplo, no solo se participan en ella personas sanas, los análisis descriptivos de la encuesta serían sesgados debido al sesgo de muestreo. Habría que tener cuidado al hacer suposiciones estadísticas de toda la población son similares a la encuesta, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en el diseño de estos instrumentos, ¿no? Como son las encuestas. Tiene que haber una buena muestra que sea bien representativa para poder sacar de ella estos análisis descriptivos. Cuando las muestras no son representativas, no es factible, digamos, hacer un análisis descriptivo de ellas porque no nos garantizan que sea el resultado presente a una población. Eh, ¿Qué aplicaciones se puede dar al análisis descriptivo? Bueno, hay estudios que han determinado que el uso de un sistema electrónico de vigilancia
Está diseñado para mejorar la recolección y uso clínico de datos sanitarios, ¿no? Puede ser descriptivo, de una investigación que se dio en Inglaterra, ver la reducción del porcentaje de muertes. Y bueno, acá el trabajo que tiene un científico de datos es la recolección de datos, generar estadísticas descriptivas, posterior a ello visualizar los datos, identificar las tendencias, tomar decisiones y bueno, mejorar la calidad de la atención que se está dando, ¿no? Luego viene el análisis inferencial, que se centra más en intentar sacar conclusiones de una población a partir de las muestras y las encuestas de esa población. Entonces, el objetivo de la inferencia es, a partir de una prueba de hipótesis, formular preguntas de sí o no sobre la población. A partir de una muestra, el relacionado eh, se hace una estimación, creando resúmenes numéricos. También se puede hacer asociaciones, evaluando las relaciones entre muchas cantidades. Un ejemplo típico de ello es la regresión. También podemos hacer clasificación, identificar subgrupos dentro de los datos, como lo que se hace con los algoritmos de conglomerados, o una evaluación contrafactual. Contrafactual es la estimación de lo que habría ocurrido si las cosas hubieran sido diferentes. Las aplicaciones de análisis diferencial pueden ser justamente sacar las tendencias de mortalidad materna que se presentan bueno, en las últimas décadas. De ahí lo que se puede destacar es la reducción de tasa de mortalidad materna por cada 100.000 personas de un periodo de tiempo, en el 2000 a 2015. Se puede hacer análisis de en qué años eh, hubo más muertes infantil, y finalmente se hace una generalización de resultados a través de la inferencia. Hay ejemplos, ¿no? De cómo se grafica ya los resultados, ¿no? De esa inferencia. Y por último tenemos el análisis predictivo, ¿no? Y se centra en la estimación de valores no observables a partir de los datos disponibles. Entonces, para ello la predicción es un tipo de análisis predictivo que intenta predecir resultados futuros basándose en datos históricos. Muchos de los enfoques analíticos utilizados en análisis son similares a los utilizados en análisis diferencial, pero cuando el objetivo es la precisión predictiva, como la predicción, podemos dar prioridad a la precisión sobre la interpretabilidad. Los algoritmos de aprendizaje automático e inteligencia artificial pueden incorporar una poca interpretabilidad, pero pueden ser superiores para la predicción. Entonces acá ya tiene mucho que ver el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Porque ya todo modelos predictivos tienen que ver con el poder predecir, ¿no? Las aplicaciones de análisis predictivo, pues, nos habla de cuánto más se puede esperar de que haya eh, de aquí a 30 años, ¿no? Objetivos, eh, por ejemplo, de la OMS, se va prediciendo cuántos millones de personas más se beneficiarán con la cobertura universal, cuántos miles de personas serán protegidas en los fines de salud. Podemos tener, digamos, predicción respecto a objetivos que nos habíamos planteando, ¿no? Y ver las tendencias, las predicciones y las intervenciones en políticas bajo la toma de decisiones. Bueno, bueno, acá hay otro ejemplo más del análisis de casos diagnosticados de COVID a través de una técnica de no casting con machine learning. Entonces acá lo que se vio fue la incidencia con la técnica del no casting, fue de 389, y con el no casting fue de 649. Entonces, con un intervalo de confianza del 95%, ha habido ese intervalo entre 496 a 897 casos de la incidencia, ¿no? Durante 6 días las cifras fueron 19 sin no casting y 104 con no casting. Entonces el intervalo de confianza se redujo. Entonces ahí se sacan predicciones de los casos no diagnosticados, el total eh, con la técnica y sin la técnica en el periodo de 6 días, ¿no? Entonces la predicción en tiempo real de casos no diagnosticados se evalúa, ¿no? De esa manera.
Y bueno, para todo esto también necesitamos herramientas que ayuden a los científicos de datos, ¿no? Entonces, lo que actualmente usamos son herramientas de gestión, como son el SQL, y bueno, algunos aún todavía están utilizando el Excel, pero no es lo recomendable. Ya tenemos herramientas más ad hoc al manejo de la información para justamente tener resultados más óptimos. Los de los lenguajes de programación de uso en general son el R, Python y otras herramientas más, unas cuales son las más populares, en las cuales a través de códigos, de librerías, podemos obtener resultados, visualizaciones, gráficos más llamativos para justamente poder eh, dar a conocer los hallazgos, ¿no? Finalmente, todos esos resultados se traducen en visualización interactiva, ¿no? Traducen los famosos tableros de información que pueden ser utilizados con herramientas como el Power BI o el Tableau y, bueno, otra infinidad de recursos que hay del mismo estilo, ¿no? Realmente para hacerlo lo más visual y llegar a nuestro público objetivo, ¿no? Y después de ello también podemos hacer publicaciones ya con otras herramientas de difusión que son como el PowerPoint, Canvas, que tenemos que ser más especializados como Adobe Illustrator, LaTeX o Word para hacer publicaciones ya más científicas y técnicas, ¿no? Entonces, esas serían las últimas, sí, estas son las últimas herramientas que, digamos, podemos utilizar en la aplicación de la ciencia de datos. Bien, aquí termina mi presentación, Rosana. Muchísimas gracias al ingeniero Urbiola. Entonces vamos a continuar con lo que correspondería a eh, gobernanza de datos. Bien, entonces si me permiten voy a compartir la pantalla y les pido por favor que me confirmen si están viendo la pantalla ya en modo presentación. Sí se ve. Déjenme ver para poder pasar. Ya, entonces vamos a iniciar con lo que es gobernanza de datos. Voy a apagar la cámara porque nosotros tenemos por el internet el ancho de banda no es muy estable, entonces cuando tenemos cámara encendida hace de que se vuelva muy lento todo este tema de la presentación. Entonces pido las disculpas, voy a apagar la cámara para poder tener una mejor, digamos, viabilidad en esta presentación. Entonces ahora vamos a hablar un poco de lo que es la gobernanza de datos. Bien, entonces, ¿cómo se define la gobernanza de datos? ¿No? Entonces, es un conjunto de procesos, directivas, roles y normas que gestionan los datos como un activo estratégico. El ingeniero Urbiola ya nos ha estado hablando toda la cantidad de información que podemos obtener, cómo la podemos presentar, que hay que procesarla, que hay que analizarla, que hay que limpiarla, pero todo esto tiene que ser bajo un marco y un marco que nos dé pues precisamente cuáles son las normas, cuáles son los roles, cuáles son las políticas para gestionar todos estos datos y más aún cuando estemos hablando de datos en salud. Entonces decimos que la gobernanza de datos es un enfoque basado en principios para gestionar los datos durante todo su ciclo de vida. Desde la adquisición, o sea, desde que vamos a hacer uso o desde que vamos a identificar las fuentes de datos hasta que estos datos ya sean obsoletos y se tengan que eliminar, ¿no? Y todo eso, ¿para qué? Para garantizar que los datos sean seguros, que se respete la privacidad, pero que también eh, que sean precisos y que estén sobre todo disponibles y que sean utilizables. La gobernanza de datos incluye también las acciones de las que las personas deben realizar, los procesos que deben seguir y la tecnología que respalde todas estas acciones, y repito, durante todo el ciclo de vida de la información, de los datos que podamos obtener. Ahora, los datos tienen características, sobre todo cuando hablamos de grandes volúmenes de datos o lo que algunos denominan lo que es el Big Data.
Entonces, yendo en sentido horario, vamos a empezar primero por lo que es el tamaño. El tamaño visto desde lo que es la escala, lo que es la cantidad de datos, ¿no? Entonces, a veces manejamos una cantidad tan grande de datos que requerimos que tenga infraestructura y que tenga algoritmos especializados para su manejo, precisamente por la cantidad de información que se puede manejar. Ahora, estos datos también tienen variedad, pueden ser diferentes, pueden ser estructurados, semiestructurados o sin procesar, ¿no? Sin ninguna estructura. Estructurado, de pronto cuando utilizamos una base de datos. Semiestructurados, ustedes saben que ahora hay una serie de dispositivos que nos pueden dar lecturas, que nos pueden dar información. Y hay datos también sin procesar. Cuando estamos hablando de textos, ustedes veían que el ingeniero les decía, hay algunas herramientas en donde los informes de texto nos permite obtener información. Entonces hay una gran variedad de datos. Pero también es importante ver todo lo relacionado a la velocidad de los datos, a la velocidad de este procesamiento de los datos y procesamiento desde lo que ya nos ha estado exponiendo el ingeniero Urriola en un inicio, cuando hablaba de todo este ciclo que tenía lo que es el análisis de los datos. Entonces, desde el procesamiento y también su almacenamiento. Es importante también tener en cuenta lo que es la veracidad de los datos, o sea, la precisión, el nivel de confianza, la confiabilidad que tenemos de estos datos. Como él decía en un momento, tenemos que limpiar los datos, ver cuáles son los datos consistentes, los datos que realmente nos den certeza que lo que están demostrando sea lo que realmente esté pasando. Entonces, hay un componente importante que tenemos que tener en cuenta la veracidad de estos datos que estamos obteniendo. También la variabilidad, porque los datos pueden cambiar con el tiempo, ¿no? Entonces, hay una naturaleza de un continuo cambio. Entonces, estos datos pueden ser variables, pueden ir cambiando en cantidad, en consistencia, incluso hasta en estructura. Y finalmente, el valor. El valor visto desde qué enfoque, desde que los datos tienen que darnos conocimiento, tienen que llevarnos a un nuevo modo de ver las cosas, de discernir, de ver tendencias. O sea, este es el valor de datos. Recordemos que estamos diciendo que la gobernanza está relacionada con que los datos, la información es un activo crítico, es un activo estratégico para cualquier entidad, para cualquier país, ya sea hablando desde lo que son datos públicos o incluso también cuando en las empresas utilizan su información. Entonces, el valor es bastante importante y estas son 6 características que tienen los datos, sobre todo los grandes volúmenes de datos. Y otro aspecto bien importante y que hemos venido diciendo desde lo que ha sido el concepto de gobernanza es el ciclo de vida de los datos. Hemos dicho que debemos garantizar un enfoque de principios, de gestionar los datos durante todo su ciclo de vida. ¿Y cómo, desde dónde comienza el ciclo de vida de los datos? Pues empezamos por la adquisición, nuestras fuentes de ingreso, de dónde los obtenemos, cómo los capturamos. Entonces, todo ello es la adquisición. Luego va a pasar al almacenamiento. Entonces, tenemos que ver dónde vamos a guardar los datos, que estos lugares donde los guardamos deban ser seguros, que tengan un respaldo, que puedan ser recuperables, porque ustedes saben que en el tema informático, pues podemos estar sujetos al riesgo de tener ataques de este tipo de hackers que nos pueden en algún momento bloquear la información. Entonces nosotros debemos saber que los datos deben tener un respaldo, que debemos ser capaces de recuperar la información si por algún motivo ya no está disponible. Después el uso, ¿cómo transformamos estos datos? ¿Para qué la transformación? Para hacer el análisis, modelar, como les decía el ingeniero Urriola, hay que modelar estos datos para que sean comprensibles, para que nos den una mirada clara, precisa, concisa de lo que tenemos que ver, qué es lo que está pasando en la realidad para tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Y no solamente es tener los modelos y el análisis, sino también hay que poder visualizarlos y tener las facilidades de compartir los datos, porque la información que solo está para una persona no tiene sentido. La información debe ser para usarse, debe ser para compartirla, hay que compartir el conocimiento. Una vez que ya tenemos esta información transformada, que ya tenemos el modelamiento realizado, lo hemos analizado y ya tenemos los visuales, pues hay que archivar los datos.
pero este archivo también, así como el almacenamiento necesita seguridad, el archivo también tiene que ser protegido, tiene que estar disponible para su uso en el momento que se necesite. Y finalmente, como les decía anteriormente, los datos tienen un tiempo de vida útil. Hay momentos en que ya la información ya queda obsoleta. Entonces, no podemos estar almacenando información de 30, 40, 50 años atrás que de pronto ya no tiene ningún valor. Y necesitamos capacidad para almacenar nueva información, nuevo conocimiento. Entonces, hay que removerla y retirar estos datos, sobre todo los datos en salud. Hay momentos en que ya pierden vigencia, ya lo que pasó hacia atrás perdón, se descubren nuevas tecnologías, nuevos procedimientos, entonces hay que ir dando, digamos, un periodo de recambio de toda esta información. Bien, entonces, ahora, una vez que ya hemos visto el ciclo de vida de los datos, vamos a ver, entonces, cuál es la importancia de la gobernanza de datos en salud. Entonces, la gobernanza de datos en salud es fundamental porque establece las políticas, las responsabilidades y procesos para gestionar, proteger y asegurar la calidad de la información, especialmente si es información en salud, si estamos hablando de información clínica. Entonces, la importancia de la gobernanza de datos en salud es que nos permita tomar decisiones que sean clínicas, que estén basadas en evidencia, reduciendo los errores de diagnóstico, previniendo las brechas de seguridad y sobre todo garantizando que a lo largo del ciclo de vida estos datos pues tienen que ser privados. Hay datos que son sensibles, que no pueden trascender hacia afuera, hacia personas externas. Entonces, la importancia de los datos en salud está que nos proporciona un conjunto documentado y organizado de prácticas para tomar decisiones sobre datos gestionados a todo lo largo del ciclo de vida. Mejora la capacidad de una organización para utilizar los datos, generar información que influye en las decisiones, no solo en las políticas de salud, sino también en las estrategias y en la gestión operativa. ¿Qué vamos a hacer en el hoy, en el ahora? ¿Qué vamos a hacer en el mañana? ¿Y cuáles son estas decisiones de política que se deben tomar para darle sustentabilidad a todas estas decisiones que se toman? El espectro de datos en salud es bien amplio. Ustedes verán, hay información que va desde muy pequeños datos, medianos, a gran volumen de datos, pero también hay información que es personal, en algunos casos es comercial, y en otros casos son hasta datos gubernamentales, que estamos hablando de grandes volúmenes de datos. Todo este espectro de datos recurre desde datos cerrados, aquellos que son de acceso muy interno, en donde solamente son de conocimiento de un grupo de personas a través de un contrato laboral o de algunas políticas internas, nos hacen firmar todos estos compromisos de confidencialidad, ¿no? Entonces, estos son datos solamente de acceso interno y donde están protegidos. También hay otros casos que también tenemos datos que son conocidos, pero solamente los compartimos con algunas personas, con algunas entidades, ¿no? Que digamos que somos como los socios, ¿no? Y que todos normalmente están determinados siempre por algún acuerdo, por alguna cláusula, algún tipo de digamos, disposición que hace de que podamos compartir algunos datos, pero bajo determinadas, digamos, circunstancias y con algunas características. Luego tenemos datos compartidos, ya datos con acceso a grupos conocidos, ¿no? Mediante autenticación. Un ejemplo claro es cuando nosotros compartimos bases de datos con las regiones de salud. Por ejemplo, con las regiones de salud compartimos muchas veces información. Les damos acceso a nuestras plataformas, pero siempre y cuando tengan un usuario, una contraseña, ¿no? Entonces, hay formas como compartir estos datos. Hay otros datos que son de acceso al público, sobre todo a través de estas normas, estas políticas donde se dice que hay acceso a la información pública, pero no se accede absolutamente a toda la información pública, sino que el acceso a la información pública pues también tiene sus características en donde no son datos totalmente abiertos, donde las entidades resguardan algún tipo de datos que se considera que son confidenciales o que no se pueden compartir. Y también hay algunos datos que son totalmente abiertos, aquellos que están protegidos por licencias abiertas y que el mismo Estado, a través de las normas, pone al servicio de toda la población, ¿no? Por ejemplo, los informes anuales de gastos en salud,
dónde están los establecimientos de salud ubicados. Hay información que es universal y que se puede compartir. Entonces, hay todo un espectro de datos en salud y que tiene diferentes características para poder hacerlas públicas o netamente se quedan en datos cerrados de uso del médico cuando estamos hablando netamente de diagnósticos, de temas del nombre de las personas. Entonces hay datos que son muy confidenciales, pero también hay datos que se pueden compartir de manera muy abierta. Y la gobernanza de datos tiene que ver con todo esto. Entonces, eh, luego vamos a hablar de lo que corresponde a los principios. Los principios de gobernanza de datos. Entonces, toda esta, digamos, gran volúmenes de datos, todo este manejo de información tiene que estar, digamos, dentro de reglas, dentro de normas, dentro de políticas, así como los datos tienen características, también debemos tener principios de gobernanza de datos en salud y están enfocados principalmente en proteger a las personas, ¿no? Hay que apuntar a fortalecer, maximizar el valor público de estos datos en salud y al mismo tiempo hay que proteger los derechos individuales, lo que le decía, la información que no puede ser de dominio público. Luego hay que promover el valor en salud. ¿Para qué son estos datos? ¿De qué nos sirven estos datos? ¿No es cierto? Entonces hay que apoyar los sistemas de salud pública que sean sostenibles, resilientes, o sea, que se puedan adaptar a los cambios, ¿no? Y que puedan ofrecer una cobertura universal de salud. Reconocer y aprovechar todas estas normas, estos principios, estos tratados, estas convenciones o directrices que permitan fortalecer más que nada todo el ecosistema de gobernanza de datos en salud. Y el paso fundamental hacia un marco más global de gobernanza de datos en salud, porque así como en el país estamos trabajando para proteger la confidencialidad, para dar reglas claras sobre cómo es el manejo de datos, pues en otros países también tenemos que armonizar, tenemos que articular con lo que está pasando alrededor del mundo. Y también priorizar la equidad. Ese es el otro enfoque que está orientado a lo que son los principios de gobernanza de datos en salud, ¿no? Incorporar una perspectiva sobre todo de derechos humanos y de equidad para lo que es el uso de datos de y entre los sistemas de salud, compartir información, alinear todas nuestras políticas con otras partes interesadas en torno a una visión compartida de gobernanza equitativa, sobre todo con otros países, con otros contextos, ¿no? Ustedes saben que la OCDE también está muy enfocado en todo lo que es gobernanza de datos de salud y nosotros estamos yendo hacia el camino de poder aplicar y ser parte de estos países. Entonces, ¿y cuáles son los efectos de la gobernanza de datos en salud? Entonces, ¿para qué? ¿Cómo es que yo puedo mirar qué efecto tiene esta gobernanza? Entonces, la gobernanza de datos nos permite a las organizaciones gestionar, proteger, mantener y utilizar los datos en forma eficaz para generar información que mejore la calidad de atención de las personas, así como los resultados y el rendimiento de nuestro sistema de salud. Entonces, también permite a los usuarios, sobre todo a los investigadores, a los académicos, a todos nuestros tomadores de decisiones para realizar análisis, crear modelos y construir soluciones innovadoras, facilitando el acceso a los datos, pero de una manera regulada, estandarizada y sobre todo segura. Eso es bien relevante. Ahora, ¿qué pasa con lo que es la gobernanza de datos en salud ya propiamente a nivel de país? ¿Qué tenemos? ¿Hacia dónde hemos avanzado? Eh, con respecto a lo que es la normatividad, con respecto a lo que corresponde a políticas, nosotros somos un país fortalecido, tenemos un marco regulatorio bastante robusto, tenemos leyes, decretos legislativos como la Ley de Gobierno Digital, que incluso está reglamentada, que impulsa lo que es la interoperabilidad en el sector público con otros sistemas de salud, como por ejemplo salud, las Fuerzas Armadas, el sector privado. Entonces, impulsa esta interoperabilidad, el poder compartir datos con otros entes que están a cargo también del sistema público, y no solo del sistema público, sino también incluso podemos trabajar hasta con el sector privado. Luego tenemos la ley de protección de datos personales, lo que les decía, hay datos que son sensibles de las personas, no podemos estar publicando datos que tengan que ver
con sus diagnósticos o con alguna otra información que sea relevante con respecto a la salud del paciente y que sea confidencial, que sea una información sensible. Entonces, esta ley de protección de datos lo que se encarga es, digamos, de blindar, de proteger la privacidad del paciente. Tenemos la ley con respecto al Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, donde nos permite el intercambio de datos entre hospitales. Esto facilita mucho lo que es la atención clínica, la atención médica. Y es un, digamos que es un anhelo que tenemos en todo el sector público, pues de poder compartir nuestra información clínica en el punto del país en donde nos encontremos, que si yo tengo mi historia clínica en un hospital de Lima y por algún motivo viajo a alguna de las regiones y por allí tengo algún problema de salud, el médico que me trata pueda tener acceso a esta historia clínica de manera rápida y automática y poder ver cuáles son mis enfermedades concomitantes, cuáles han sido mis tratamientos anteriores y que me pueda facilitar lo que es mi atención de salud, ¿no? Ahora que la telesalud también está siendo, digamos, fortalecida a nivel nacional, pues el tener una historia clínica electrónica nos va a ayudar, articula y fortalece precisamente estas estrategias para mejorar lo que es la salud de la población. Y además también tenemos algunas resoluciones ministeriales que ya son más específicas para el sector salud, porque cuando hablamos de decretos legislativos o leyes, pues estamos hablando de manera general para todo el sistema de salud. Pero ya aplicando solamente al MINSA, tenemos, por ejemplo, la Directiva para Tratamiento de Datos en Salud y recientemente, incluso hace unos días atrás, ha salido la resolución ministerial a 529, en donde ya habla del perfil de competencias digitales esenciales para el profesional de la salud. Entonces también los profesionales de salud, sobre todo aquellos que están más relacionados con lo que es la atención de las personas, tienen que acreditar algunas competencias para el manejo de datos, sobre todo si vamos a ir hacia lo que son datos que estén digitalizados. Hay beneficios, o sea, ¿en qué nos beneficia? En principio, la gobernanza de datos nos beneficia en protección de la privacidad del paciente. Además, mejora la toma de decisiones clínicas y administrativas, lo que les decía anteriormente, teniendo una historia clínica electrónica, pues entonces el médico que me está tratando en este momento puede ver qué pasó hacia atrás conmigo, cómo ha ido evolucionando mi salud a través del tiempo y puede tomar una mejor decisión clínica. Y en el caso de las decisiones administrativas es pues para el manejo de los financiamientos y de cómo también gestionar lo que son las atenciones y sobre todo que fortalece la confianza de la ciudadanía en el sistema de salud. Pero así como tenemos un marco robusto, así como hay beneficios que identificamos con respecto a lo que es la gobernanza de datos, también tenemos algunas, digamos, brechas, algunos desafíos que tenemos que afrontar, ¿no? Que son retos actuales. En principio son estas brechas de ciberseguridad y de la capacidad técnica. ¿Cómo hacemos que estos datos realmente sean seguros? ¿Cómo hacemos que esta información pues no se pierda? Eh, ¿Cómo resguardamos que no tengamos ningún problema posterior con respecto a la seguridad de mis datos? La interoperabilidad es otro reto que tenemos, sobre todo porque nosotros, ustedes saben que nuestro sistema de salud es fragmentado. Tenemos al Ministerio de Salud, a E-Salud, a las sanidades de las Fuerzas Armadas, policiales, tenemos al sector privado. Entonces, ¿cómo hacemos para compartir datos y que este compartir datos sea interoperable, que sea en línea y que podamos hablar un mismo lenguaje, todos estos, digamos, entes que forman parte del sistema de salud? La adaptación de nuevas tecnologías y regulaciones internacionales, cómo armonizamos, cómo articulamos con el mundo, con el avance que tiene el mundo en este momento con respecto a lo que es todo lo que es la digitalización, la informatización de todos los datos. Y también hay brechas de ciberseguridad y gestión de incidentes, sobre todo en los niveles subnacionales o en algunas áreas del sector privado. Ustedes conocen que las regiones pues no tienen el mismo avance tecnológico y de seguridad que se tiene acá en la capital de la República. De pronto el Ministerio de Salud tiene mucha potencialidad, tiene muchas fortalezas para lo que es la seguridad, la privacidad de la información, pero muchas veces en las regiones no gozan de esta potencialidad, de estas características. Entonces, de todas maneras, para el nivel nacional
es un reto ver esta ciberseguridad, cómo se gestionan los incidentes en estos niveles que son subnacionales o en estas entidades privadas que todavía no ven el valor de cómo resguardar esta información, ¿no? Entonces, esto ha sido, digamos, un breve repaso por lo que es la gobernanza de datos en salud y cómo estamos actualmente a nivel nacional. Y sobre esto quiero darle ya el paso. Ah, bueno, y lo que les decía, ¿no? El Perú sigue las recomendaciones de gobernanza de datos de la OCDE, ¿no? Para elevar todos nuestros estándares internacionales. Bien, y aquí voy a dar pase al ingeniero Víctor Cusca para que continúe con la presentación con respecto a la visualización de datos. Bien, gracias por el pase, doctora Rosana. Buenas tardes con todas y todos. En esta parte de la presentación hemos considerado importante también brindar alcance sobre el uso de herramientas de visualización de datos que tienen como objetivo. Por favor, el siguiente slide. Sí, dame un minutito, que por error salí de la presentación ahorita. Ok. No puedo compartirlo. No puedo. Ok, gracias. Bien, mencionaba que parte de los objetivos de la visualización de datos es, como indica el slide, hacer comparaciones, identificar patrones, detectar tendencias, ¿no? Mostrar una posible causalidad, mostrar múltiples piezas de información, ¿no? Integrar gráficos y anotaciones para una mejor comprensión, orientar, informar, hacer cambiar de opinión probablemente, ¿no? Para una toma de decisiones, ¿no? Mencionar además que la visualización de datos es el proceso que representa la información y datos en forma gráfica o visual, utilizando elementos como tablas, mapas, diagramas, para facilitar su comprensión, su análisis y su interpretación. Es decir, esta visualización de datos es una disciplina que combina estadística, diseño y tecnología para transformar datos en representaciones visuales que permitan comprender la información compleja de manera mucho más clara y efectiva, ¿no? Buscando que toda visualización de datos debe tener un propósito y servir para resolver una necesidad. Siguiente slide, por favor. Bien, en cuanto a la gramática de gráficos, se basa en la idea de considerar la creación de gráficos no solo desde un aspecto estético, sino un proceso deliberado, estructurado y orientado a comunicar un mensaje específico. Deliberado porque cada uno de los elementos de gráficos se selecciona intencionalmente según lo que se desea mostrar, de manera estructurada debido a que existe una lógica organizada por componentes o capas que se construyen paso a paso, y orientado a comunicar un mensaje, ya que todo gráfico debe responder a una pregunta o una necesidad específica, ¿no? Usando además conceptos de la composición de elementos que engloban una parte en forma constructiva, ¿no? Sea como objetos o una separación de responsabilidades. Eh, y esto de una forma constructiva por capas, ¿no? Es la composición y ensamblado de las capas lo que le da la flexibilidad de poder representar visualmente en múltiples formas la información que revelan los datos, ¿no? Y también toma una, una analogía usual, es pensar que cada componente es como una pieza distinta del Lego, ¿no? Tanto en forma como en color, y que con las mismas piezas del Lego podemos hacer distintas cosas dependiendo de cómo las combinamos. Siguiente slide, por favor. Bien, el Visual Vocabulary del Financial Times es una herramienta que ayuda a seleccionar el tipo de gráficos más adecuados según la relación principal que se desea comunicar en los datos.
como comparación, el cambio en el tiempo o la distribución. El objetivo principal de esta herramienta es evitar elecciones arbitrarias de gráficos, promoviendo visualizaciones más claras, coherentes y efectivas. Eh, Según este recurso, el vocabulario visual organiza las visualizaciones según el tipo de relación de datos que se requiere mostrar, ¿no? Facilitando que la elección sea de manera correcta dependiendo del tipo de gráfico. Eh, Sirve además como ayuda para evitar confusión en la interpretación y reduce errores de diseño, ¿no? Facilitando la comprensión rápida, ¿no? eh, para evitar un uso incorrecto de gráficos circulares que comúnmente puede llegar a suceder, ¿no? O en gráficos complejos de manera innecesaria, ¿no? O en representaciones ambiguas. Para ello existen y están disponibles en la web eh, de manera interactiva una página que permite identificar por cada tipo de datos, según su clasificación, una recomendación eh, visual de cómo podría ser mostrado, ¿no? Y bajo qué estilo podría ser mostrado. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a las visualizaciones accesibles, mencionar que aproximadamente el 8% de los hombres y alrededor del 0,5% de las mujeres representan algún tipo de daltonismo, siendo el más común el déficit de rojo y verde. Esto implica pues que una parte significativa de los usuarios pueden tener dificultades para interpretar visualizaciones que dependen exclusivamente del color, ¿no? Entonces, en base a esto, es fundamental utilizar combinaciones de colores apropiadas y accesibles que permitan distinguir la información de manera clara para todas las personas, incluyendo, además, evitar el uso exclusivo de rojo y verde para diferenciar datos, utilizar paletas de colores accesibles, ¿no? Complementar los colores con texturas, etiquetas o patrones, verificar accesibilidad con herramientas de simulación de daltonismo que también existen. Eh, y el diseño accesible no solo pues mejora la inclusión, sino que también aumenta la calidad y efectividad de la comunicación visual para todos los usuarios. Siguiente slide, por favor. Bien, aquí en este slide se muestra algunas herramientas que permiten o contribuyen a mejorar una presentación en base a los colores más apropiados, ¿no? Que puedan ser utilizados en un dashboard, en un tablero. La elección de los colores es un elemento importante en la visualización de datos, debido a que influye directamente en la claridad, en su interpretación y efectividad comunicativa de los gráficos. Eh, Porque si existe un uso inadecuado de los colores puede generar confusión, distorsión, eh, de alguna manera en la información o dificultad en la identificación de patrones, ¿no? Mientras que una adecuada selección permite resaltar los insights relevantes, mejorar la legibilidad y facilitar la toma de decisiones. Pues en ese sentido existen diversas herramientas especializadas que ayudan a seleccionar paletas de colores coherentes, accesibles y adaptadas al tipo de datos que se desea representar. Entre ellas, las más destacadas se encuentran el uso de herramientas como el Color Viewer, el Palette Gallery y el Color Palette, que permiten aplicar principios de diseño de forma sistemática, asegurando que la visualización sea clara, consistente, accesible, orientada también pues a la comunicación efectiva, que es lo más importante. Lograr una correcta selección de colores no solo mejora la estética, sino que también potencia la capacidad analítica y comunicativa de los datos.
contribuyendo así de esta manera a una mejor toma de decisiones, ¿no? Y hay que recordar que toda visualización debe tener un propósito y servir para resolver una necesidad. Bien, siguiente slide, por favor, doctora. Finalmente, este slide muestra eh, de alguna forma el prototipo del cual nosotros hemos venido trabajando por nuestra parte y en lo que respecta al proyecto, estamos trabajando en mejorar la presentación del tablero, cuidando la coherencia visual para una mejor experiencia del usuario. Al fin y al cabo, esta presentación va a tener, en esta representación visual se va a traducir los indicadores que ya hemos venido trabajando y de los cuales van a estar conformados esta propuesta de tablero, ¿no? Para el monitoreo de eventos adversos. Bien, muchas gracias. Le doy paso a José Luis Guamán. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Me confirman, Sí, por se logra favor? escuchar. Ok. Bueno, hemos estado viendo varios temas en relación a lo que se está trabajando con este proyecto de AIDAS a nivel de ciencia de datos. Y si bien es cierto, se han trabajado en la gobernanza de datos, información, la visualización ahora, pero al final, y es una realidad que tenemos en nuestro país, hay islas en lo que es información. ¿Cómo compartirlas? ¿Cómo poder tener esa información? Es un tema que siempre es comentado, mencionado, hay muchas ideas y a veces hasta hay un mal uso o tal vez no hay falta de conocimiento de lo que es interoperabilidad. Y es justamente lo que vamos a tratar ahora con mi persona. Siguiente, por favor. Dentro del ecosistema de informática en salud pública y ciencia de datos, hemos estado hablando, como mencionaba hace un momento, ciertas partes de la ciencia de datos, la gobernanza, hay procesos, hay análisis de procesos, y todo esto nos va a servir para la toma de decisiones basadas en datos. Pero hay un punto que justamente está marcado con una flecha que es el tema de interoperabilidad. Interoperabilidad no solamente es indicar que necesitamos compartir datos de algún mecanismo, sino que detrás de todos estos puntos de interoperabilidad tiene algunos niveles que son la clasificación, que bien mencionan ahí en el gráfico, que tiene niveles, ¿no? El legal, organizacional, semántico, sintáctico y táctico. Pero para eso también tienes que entender qué es interoperabilidad, ¿no? Siguiente, por favor. La interoperabilidad se refiere a la capacidad de los ecosistemas complejos de información para trabajar juntos. Y es una característica fundamental para el éxito de la informática de salud pública. Hay varios conceptos de interoperabilidad, pero este concepto lo usamos más porque estamos orientados a este proyecto hacia lo que es salud pública, ¿no? La información que viene de clínicas, de hospitales, de centros de maternidad, de laboratorios, de servicios de vacunación y farmacia, un monitoreo remoto de pacientes, por ejemplo, salud comunitaria y encuestas e investigaciones como tal es parte del concepto de salud pública. Y la interoperabilidad debe estar y debe ser parte de todos estos procesos. Siguiente, por favor. Y debemos de tener claro qué es interoperabilidad y cuál es la diferencia al tema de integración, porque hablamos también siempre, oye, tienes que integrar los sistemas, ¿no? Entonces ahí hay una confusión que deberíamos de ahora, conociendo un poco más estos términos, de tratar de comunicar correctamente qué es lo que queremos, integración o queremos interoperabilidad. Y justamente en el proyecto, al final les voy a un poquito mostrar esa diferencia en la práctica, bueno, en el proyecto que estamos trabajando, ¿no? Se confunde el concepto de interoperabilidad con integración. Cuando hacemos la integración de datos, ¿no? Es el proceso de compilar datos de dos o más fuentes en conjunto de datos unificados. La integración de sistemas es el proceso de conectar dos o más sistemas, posiblemente a través de un intermediario, a través de la conexión a su base de datos. Pero nada más, ¿no? Ahora, esa puede ser una primera etapa y posteriormente podemos llegar a tener interoperabilidad. Y interoperabilidad como tal ya
va a facilitar la integración en el ecosistema. O sea, no solamente es entre los sistemas, entre dos, sino que debemos de pensar en un concepto mucho más amplio de lo que yo estoy trabajando y lo que yo necesito integrar o compartir información ya no solamente entre dos sistemas, sino entre todo un grupo de sistemas. Con todos los bemoles que se tiene esta información, no se tiene, la puedo o no la puedo completar. Y todo eso nos va a dar la madurez suficiente para tener un modelo de datos, que es lo que se menciona, porque es lo que al final se obtiene al hacer integración y se utiliza este modelo de datos para llegar a tener una interoperabilidad, donde la interoperabilidad como tal ya empieza a utilizar estándares. Estándares que para nuestro ecosistema de salud existen a varios niveles. Siguiente, por favor. Y, y la interoperabilidad tiene muchos retos. Y creo que es lo que siempre conversamos, lo que siempre se comenta, que es lo que necesita nuestro país. Sistemas aislados y o incompatibles en el mismo sector, en el mismo mundo de MINSA como tal. Tenemos sistemas, si bien es cierto, cumplen su función hospitalaria, por ejemplo, pero el intercambio de información todavía no se está dando. Tenemos sistemas de laboratorio que cumplen ciertos estándares y con eso van trabajando, pero necesitamos que estos interoperen como tal. Algunos dirán, oye, estructuras y formato de datos no estándares. Sí, pero cuando conversamos a veces con interoperabilidad, eh, hay muchos ya datos, hay mucha normativa en la que nos sirve como base para poder ver lo que es interoperabilidad, por ejemplo. Y es lo que debemos de nosotros revisar y ver, ¿no? Para todos creo que no es novedad el tema de las JETs que salió en 2005. Por ejemplo, hay otros 8 JETs que son indicadores estándar de datos en salud, que de ellos, por ejemplo, hay varios que utilizamos. Debemos tener, o normalmente utilizamos, por ejemplo, a nivel de los establecimientos de salud, lo que son las CIPRES, y tenemos un código que es de 8 dígitos. Eso es porque está dentro de estos estándares, por ejemplo. También nos sucede con el tipo de documento. Tenemos un DNI, carnet de extranjería y otros, porque también se definió en su momento, ¿no? Solamente que por ahí estamos, a veces nos olvidamos de ubicar esos estándares. O tal vez no es fácil de ubicarlos en todo caso. Y sí lo oís la de información, ¿no? Y lo que sea falta de cultura institucional sobre el intercambio de datos e información. Hay mucha información que producimos en cada oficina. El mismo hecho de esta información la estamos produciendo, pero a veces hay falta de cultura de compartir con los demás. Y bueno, nos quedamos con la información y al final no le damos el fruto necesario, el valor necesario a esos datos y que se convierten en información como tal. Infraestructura de comunicación deficientes o inexistentes. Sí, en nuestro país, en nuestro sector sobre todo y en todo lo que es el sector público tenemos esos problemas, no solamente es en salud, en otros sectores también tienen el problema de infraestructura, que, que lastimosamente por un lado nos limita a poder compartir esa información, pero por otro lado creo que nos da los motivos suficientes y los retos para poder buscar las maneras de cómo compartir información. Gestión de datos incoherentes o artificialmente complejos, tal vez el hecho de querer eh, cumplir una función o una actividad que es mi responsabilidad ha hecho de que la data como la obtienen inicialmente se vuelva tan compleja poder generarla o utilizarla y eso a veces dificulta que podamos hacer una integración o se pueda compartir la información con con otras oficinas, con otros sistemas, ¿no? Por ejemplo. Ahí los que han utilizado Gizminsa, por ejemplo, Gizminsa tiene una peculiaridad de un Campus Lab que se hizo para una necesidad particular y al final se generalizó, por ejemplo. Procesos manuales ad hoc, propensos a errores. Sí, aún tenemos procesos manuales y justamente queremos con este proyecto tratar de darle una solución a alguno de esos proyectos manuales, esos procesos manuales en los que
obtenemos la información, la subimos a nuestro Excel y empezamos a generar o a hacer cálculos, ¿no? Que al final lo necesitamos por nuestro trabajo, pero ¿qué sucede si cambiamos de rol o de funciones? El que va a volver a ver, va a ser la función que teníamos, la va a tener que nuevamente hacer todo este proceso. Y ahí es donde vamos a generar incoherencias, ¿no? O y tener errores, ¿no? Y al final no puede escalar, no tener algo que funcione para muchos casos muy genéricos en lo que es el intercambio de datos. La falta de políticas de gobernanza de datos claras y aplicables. ¿Sí? Se está trabajando con estos puntos y hay necesidad de que tengamos gobernanza de datos. Cada oficina, como le decía, maneja información. Esa información debe ser gobernada. Esa información debería ser, eh, debería hacerse conocida, debería gestionarse de una manera en la que toda la oficina y aquellos que necesiten información deberían de tenerla y poderla compartir. Pero eso es falta de esas políticas. Sí hay políticas que deben de salir de las oficinas técnicas como OFTI para que esto se pueda regular y podamos avanzar, por ejemplo. Esos son retos de la interoperabilidad, de todas maneras. Es una realidad que no es solamente Minsa, no es solamente Perú, también es de la región, también tenemos esas dificultades. Siguiente, por favor. Pero la interoperabilidad en salud en el Perú está regulada y hay mucha información que podríamos utilizar. Si bien es cierto, en esta lámina hablamos de la Directiva Administrativa de 2019, donde habla de lo que es la interoperabilidad, qué tipos de interoperabilidad existen, qué estándares se van a utilizar de acuerdo a los niveles de interoperabilidad que están en la parte inferior. Pero, por ejemplo, cuando nosotros queremos trabajar con un proyecto de salud digital, de forma general, el MINSA, el Perú, como tal, tiene una agenda digital al 2030 habilitada ya en funcionamiento y que es el soporte que se puede utilizar para este tipo de proyectos. ¿Ok? Entonces hay documentación. Primero es esa parte. Y justamente ese tema de la agenda en salud es parte de la interoperabilidad organizacional porque ya se define una hoja de ruta en lo que es la agenda digital. Hay normativas, que es la interoperabilidad legal, en la que nos ayudan a establecer los mecanismos, las tramas de información, ¿no? Le decía, existen los estándares, los estándares de datos en salud, los identificados estándares de datos en salud de 2005. Ahí hay 8 estándares. Y hay, por ejemplo, cuántos de esos conocemos y utilizamos y cuántos de esos hay que actualizar. En el caso de la identificación de las personas salió con DNI, salió con carnet de extranjería, pero en estos últimos años, con la migración de poblaciones extranjeras, han habido otros tipos de documentos, por ejemplo, que deberían de identificarse. El CNV, si bien es cierto, no es un documento como tal, pero es un identificador de una persona, ¿no? En los primeros días o semanas de vida, ¿no? Entonces también es un dato, por ejemplo, ¿no? Les decía que está la Directiva Administrativa de 2019, también es algo legal, porque con eso ustedes pueden basarse cuando quieren hacer algún trabajo de interoperabilidad, por ejemplo. Ejemplos que tenemos con el GEMIT desde el 2012, perdón, 2022, 2023 se definieron lo que son las tramas de prescripción y dispensación, por ejemplo, que esos son base para el trabajo que se está viendo a nivel de medicamentos, por ejemplo. Entonces hay algunas normativas, ¿no? Hablamos de la plataforma de propiedad en salud, que es la PIE de salud, también tiene una norma del 2018. Ok, entonces ahí la parte legal, la parte semántica. ¿Qué hablamos con parte semántica? Que me adelanté un poquito. La semántica básicamente son los catálogos que usamos. Tenemos un catálogo de IPRES que está bien definido, que lo usamos, creo que todos conocemos esos códigos, o ya sabemos cómo ubicarlos. El catálogo de aseguradoras, por ejemplo. Existe un catálogo para los que no hayan utilizado, pero existe, ahí están todos los catálogos, comenzando con la primera aseguradora que es el SIS. Viene de salud y todas las demás privadas eh, existen, por ejemplo.
El catálogo de identificación de usuarios de salud. Ojo que no son pacientes, no ciudadanos, sino el término correcto de salud es usuarios de salud. Como le decía, cuando apareció en 2005 habían tres tipos de datos o cuatro. El cuarto era el que no era identificado, por ejemplo, pero en el tiempo han aumentado. Y hay otros más catálogos que se trabajan. Ahí también está el catálogo de medicamentos, por ejemplo. Ahí en las 7 tenemos, y ahí está nuestro catálogo de maestro de catálogos, por ejemplo. Entonces con eso se puede trabajar. Y hace el año pasado también ya se estableció series que también ya es un catálogo nacional. Hay otros catálogos que podríamos utilizar que todavía no están formalizados, hay varios, pero hay uno general que tal vez, por ejemplo, comentamos, y por ejemplo los vigeos. Tenemos un dolor de cabeza porque el vigeo, uno es el vigeo de RENIEC y otro es el vigeo del INEM. ¿Cuál utilizamos, no? ¿No? Entonces, a nivel de sistemas tenemos que estar trabajando con uno con otro. Esos son los catálogos. Otro, como decía, no tenemos catálogo bueno, de vigeo de razas, por ejemplo. Y, eso también, y utilizamos en la data también manejamos, ¿no? Y bueno, esos los catálogos tenemos que definir y esos son parte de las tareas que tenemos pendientes como tal para lograr la interoperabilidad. Y después de esa interoperabilidad semántica, que es a nivel de catálogos de data, también viene la sintáctica de cómo intercambiamos los datos. Ahí es donde viene y posiblemente han utilizado o han escuchado el concepto de HL7, concepto de FHIR y el concepto, por ejemplo, otros conceptos como el CDA, ¿no? Que nos sirven para el intercambio de datos. DICOM es un tipo de archivo para imágenes médicas o para estudios médicos en realidad, porque no solamente son imágenes, también te va a servir para videos, audio, ¿no? De acuerdo al tipo de estudio médico que te hayan solicitado. Pero, por ejemplo, esos son estándares definidos y son internacionales, porque ya se utiliza en muchos de los procesos. La pregunta, ¿MINSA ha definido? Sí, en la directiva que mencionaba está definido que se va a utilizar y actualmente estamos utilizando para algunos proyectos como tal. El Repositorio Nacional de Historia Clínica Electrónica maneja ya HL7. El proyecto de Smart Guidelines para vacunación también maneja el estándar. Y ahora este proyecto también va a manejar los estándares internacionales. Ya le voy a mostrar un poquito la siguiente parte. Y por último, la última escala, llamamos así, es la interpretabilidad técnica. Ya es muy a nivel de lo técnico, donde empezamos a ver, oye, cómo intercambio de datos, el intercambio por APIs, servicios red, disculpen para los que no conocen los términos. Hemos utilizado FTP para muchas cosas, pero ahora hay que ponerle un candado y ponerle el FTPS o el SFTP, por ejemplo. Esos temas muy técnicos es la interoperabilidad técnica. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que ya tenemos nosotros una base para poder trabajar con estos temas. Así que, para aquellos que estén animados de hacer algún trabajo, lo tienen y podemos compartir el equipo. Siguiente, por favor. Estándares mundiales o internacionales, HL7, LOIN, que conocen que para laboratorios, FIRE, que es el HL7, si bien es cierto, nosotros estamos con el CIE 10, pero ya sería el CIE 11, ¿no? Por ejemplo. Veamos cómo se hace esa migración. Y eso es NOMED. NOMED CT es un estándar de catálogo de catálogos que todavía no lo estamos usando en el país y sí sería interesante ver un poco sobre este estándar y cómo calzaría en nuestros procesos en salud, por ejemplo. Y hay otros más todavía, ¿no? Pero bueno, estos son los más representativos, tal vez los más utilizados. Siguiente, por favor. Para lograr nosotros trabajar y decir que estamos hablando sobre interoperabilidad, debemos de generar guías de implementación. Las guías de implementación son documentos centralizados y detallados sobre cómo se hace integración en la transmisión de los datos, ¿no? Para los casos de uso. Estas guías sirven como un libro, un plan de uso, donde tú puedes ingresar y puedes ir a ver. Quisiera ver, por ejemplo, para la historia clínica,
¿Qué mecanismos de intercambio de datos existen? Ok, entonces esta web es una página que debe estar pública. Ok. Y ahí pueden ustedes reconocer, ok, esta es la información que se va a compartir bajo bajo un estándar, como mencionaba, internacional, que ya tiene respaldo, que si nosotros quisiéramos compartirlo o utilizarlo con otros países, ya no solo a nivel país, sino otros países, los podríamos utilizar con algunos ajustes, algunas actualizaciones posiblemente, pero sí es posible hacer esa implementación. Ahí puede hacer, y ahí es. Lo primero que cuando se quiere trabajar con interoperabilidad es ver esa guía de implementación. Siguiente, por favor, y tenemos nosotros para este proyecto. Siguiente, por favor, una guía de implementación, ¿no? Para esa. Y hemos definido bajo el estándar del HL7 Fire versión 4, hemos ya definido una guía de intercambio de datos, donde podemos y donde se va a identificar, todavía no está publicada para que ustedes lo puedan ver, ya vamos a publicar, donde se identifica qué datos son los que se va a intercambiar, pero de dónde a dónde, ¿no? Cuáles son el origen y el destino de esta información, y basado en un estándar que nos va a permitir, por ejemplo, posteriormente, trabajar en conceptos de notificaciones propiamente dichos en SAI, o poder utilizar estos modelos para poder intercambiar otra información que nosotros necesitemos bajo el estándar. Hay mucha información, salud pública que deberíamos trabajar y que ya están los pasos. eh, Estamos trabajando y hemos aprendido y lo estamos implementando. Eso es lo más interesante. Así que más de esta charla podemos hacer otras charlas más donde podamos explicarles nuestros temas. Siguiente, por favor. Y ojo, disculpen, la anterior es la guía de implementación que nosotros estamos trabajando para el proyecto. Para terminar, simplemente un diagrama donde les quiero explicar el tema de integración y el tema de interoperabilidad. Nosotros tenemos información, ustedes conocen el VGFlow. Nosotros como tal, bueno, no solamente Perú, sino los países que forman el BGFlow mandan información al BGFlow. Entonces, la base de la información que nosotros tenemos es el BGFlow. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que nosotros, para este proyecto como tal, las fuentes principales son BGFlow y GISMINS. Pero ¿qué sucede? Que GISMINSA, como es información que se tiene ya en nuestros repositorios, la comunicación hacia el repositorio del tablero es directa. Es por mecanismos de base de datos. Ahí, por ejemplo, no hay interoperabilidad. Lo que hay ahí es una integración, porque está mandando los datos y lo está pasando para que pueda generar la información. Pero ¿qué pasa con BigFlow? Con BigFlow, primero que es un sistema externo, no es nuestro. ¿Ok? Y, y, y- y segundo, de que la idea es que esta información base que en este momento se ha trabajado con BigFlow podamos extender para que otras fuentes de información también nos puedan compartir información. Pensando ya en sistemas externos, lo que hacemos, ok, ponemos esta capa intermedia de interoperabilidad que nos va a permitir recibir información bajo un estándar ya definido, bajo un estándar internacional. Es por eso que en el pequeño diagrama que colocamos ahí, en la parte media roja dice HL7 Fire y BigFlow está antes del HL7 Fire. ¿Por qué? Porque la información que vamos a recabar desde BitFlow la transformamos a un modelo estándar internacional y esa va a pasar al repositorio y el repositorio la almacena de acuerdo a su necesidad. Se fuente la información de una parte que es interoperable, que es BigFlow, y la parte de interacción de GISMINSA. Se hace todo el procesamiento de información, ahí nuestros expertos arman toda esta estructura y llegamos a los tableros con la visualización que ya nos mostró Víctor, con todas las consideraciones que se necesitan. Todo esto necesita obviamente una gobernanza de datos. Entonces ahí quiero completar mi presentación de cómo podemos trabajar el concepto de interoperabilidad. No he puesto y no los he separado por responsabilidades, pero sí un pequeño flujo para que se pueda entender cómo es que el flujo de la información, y aquí hay varios actores internos y externos que con los cuales podemos trabajar el concepto de interoperabilidad y también el concepto de integración para lograr un objetivo que es el tablero de control que estamos proponiendo. Ok, más bien, muchísimas gracias. Esto es lo que les quería explicar. Le paso a Rosana, por favor. Bien, muchas gracias al ingeniero José Luis Guamán
y a todos los que han estado exponiendo en esta tarde. Vamos a iniciar el bloque de consultas. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, les vamos a dar acceso a que puedan usar sus micrófonos para que de manera ordenada levanten la mano para darles acceso al micrófono. En realidad, estamos dentro de la sala, todos los que tenemos que ver con el proyecto que ya ha estado explicando el ingeniero José Luis y Víctor, que es el tablero precisamente para el monitoreo de SARS, ¿no? Entonces, lo estamos trabajando con ustedes, con el equipo de farmacovigilancia que están aquí presentes. Todavía no tenemos el prototipo final porque eso es parte del proyecto. El proyecto va a terminar en el mes de agosto. Nosotros esperamos que para este mes de junio, más tardar en julio, ya debe estar terminado el tablero para poder también darle toda la documentación que necesita. Ya el ingeniero José Luis les ha mostrado que ya está empezando algo de la documentación, de cómo se va a implementar, cómo va a interoperar, pero necesita más información. Entonces, en esos 2 o 3 meses que faltan para hasta finalizar lo que es este programa de entrenamiento, deberíamos terminar el tablero, ¿no? Entonces, si ya están listos para hacer sus preguntas, les vamos a dar el acceso para que puedan abrir su micrófono, levanten la mano de manera ordenada. Y los que no tengan acceso al micrófono lo pueden hacer también a través del chat y leeremos sus consultas para que las personas que el día de hoy hemos estado exponiendo podamos hacer, resolver cualquier duda o inquietud que haya quedado todavía con respecto a estos 4 temas. Bueno, como les estaba comentando, todavía, si bien es cierto, se han mostrado algunas formas de cómo se puede presentar el tablero. Estamos trabajando con respecto a los indicadores que ya hemos levantado con ustedes. Estos indicadores pues están mirando en dónde están las fuentes de los cuales se va a obtener la información para procesar el indicador y también para mostrarles a ustedes cuál es la mejor manera de presentar la información. El ingeniero Víctor ya ha hecho un recuento de que hay que ver los colores, hay que ver personas que tienen dificultad para la visualización, hay daltonismo, cualquier otro problema de la vista. Entonces, se tiene toda una, digamos, metodología para definir colores. Dependiendo del indicador, también hay tipos de gráficos que son los más adecuados para presentar la información que nos permita, digamos, tener una visualización más clara, más rápida y concreta de lo que se quiere decir, ¿no? Un tablero lo que nos debería permitir es apenas miremos el gráfico, el dato, la tabla o como estemos presentando la información, al que está mirando debería permitir interpretar rápidamente la información sin necesidad de que otra persona le haga toda una explicación, tal vez poner un par de líneas cuando se requiera para que las personas tengan claridad y no interpreten de manera diferente a lo que hemos querido decir. Pero todos esos aspectos también son relevantes y se tienen que pensar y los vamos a trabajar con ustedes al final, porque quienes conocen de la información, los que van a ser dueños del tablero, en realidad es el equipo de farmacovigilancia. Bien, no sé si se animan a hacer consultas. El trabajo no termina aquí. Si por ahora todavía no tienen ninguna consulta especial o específica, eh, nos los hacen saber para ir dando por finalizada la reunión y continuar con el trabajo. Como les repito, no termina aquí. Esto ha sido, digamos, un resumen de lo que es el proyecto, qué es lo que estamos aprendiendo, porque ahí nos ven ustedes, estamos todo el equipo del Ministerio de Salud, ¿no? De derecha a izquierda, está el ingeniero Víctor Puncha, el ingeniero Wilson Urbiola, quien le habla, Rosana Gen, está el ingeniero José Luis Guamán, y también verán ustedes en esta fotografía a nuestro tutor. Tenemos un tutor técnico, que es el doctor José Medina, que él es parte del CDC de acá de Perú. Entonces, él es nuestro tutor técnico. Tenemos otros asesores y tutores, también uno que es puesto por la Universidad de Washington, que es el doctor Jesús Castañeto,
que él es un asesor técnico de la Universidad de Washington que está acá en Perú y que también nos sirve de apoyo para cuando tenemos alguna dificultad, alguna duda, entonces también nos apoya. Y bueno, también contamos con los otros expertos de AIDASH que a través del chat o a través de reuniones que tenemos frecuentemente los meses generalmente, tenemos una reunión de comunidad técnica en donde les expresamos nuestros avances, les expresamos nuestras dudas y cómo pueden ellos apoyarnos en base a la experiencia que ya tienen, ¿no? Son personas de otros países que en algunos casos han avanzado en algunos aspectos y que nos ayudan a dar resolución a algunos problemas que nosotros nos puedan presentar. De igual forma, nosotros contribuimos con otros países cuando ellos expresan también sus dudas de cómo no pueden avanzar y bueno, y que de pronto acá ya se ha superado alguna de esas limitaciones. Entonces es un trabajo realmente muy gratificante y donde se comparte mucha información con los 5 países que ya le ha comentado el ingeniero Wilson que estamos participando en esta segunda corte. Me parece que no hay entonces consultas para hacer, ya no queremos dilatar más el tiempo. Les agradecemos a todos por su participación en esta reunión, por estar atentamente escuchando. El equipo, todo el equipo que somos parte de este proyecto de AIDACH, agradecemos a todos ustedes por estar esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias. No sé si José Luis, Wilson o Víctor quieran dar algunas palabras finales, pues creo que este es el momento antes de despedirnos. Agradecerles la atención prestada. Hemos tratado de resumir lo que hemos hecho en un taller de más o menos unos 14 días, en unas 2 horas. Les agradecemos mucho la presentación. De igual forma, agradecerles por su tiempo y también ha sido maratónico resumir todo el contenido que nos han brindado pues, en este programa en este tiempo, ¿no? Agradecerles por su tiempo y bueno, para no perjudicar la salida, creo que ya estaríamos concluyendo esta sesión. Muchas gracias. Bien, entonces, muchas gracias. Estamos a su disposición. Todo lo aprendido, lo que estamos aprendiendo, en lo que nos estamos entrenando, en realidad es para beneficio de la institución. Y si ustedes necesitan de algún apoyo, de alguna duda que tengan, pues no duden en dirigirse a nosotros. Si no podemos resolverlo en este momento, podemos coordinarlo con el resto del equipo, porque como ustedes verán, son diferentes competencias las que se tienen. Entonces estamos para apoyarnos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos. Gracias, doctora.